Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor una vez más a seguir escudriñando lo que Dios nos viene hablando. El día domingo estuvimos hablando de las riquezas de su gloria, ¿no? Estuvimos hablando de esa parte tan importante. Y hoy vamos a mirar Efesios 3:8 y luego Romanos 2:4, donde vamos a mirar y complementar esta enseñanza que Dios nos ha venido hablando. El apóstol Pablo dice que a él se le encomendó una tarea, y la tarea era explicarle a los creyentes cuán ricos son en Cristo Jesús. Dice que él, siendo menos que el más pequeño de todos los santos, le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. Y ya hablamos de que inescrutable significa insondable, inagotables, infinitas riquezas de Cristo. ¿Cuántos se han convencido de ello? Cada creyente que llega al Señor y llega a sus caminos, entonces inmediatamente uno de los trabajos importantes que debe hacer es conocer cuáles son esas riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas inescrutables que ahora me pertenecen como hijo de Dios? ¿Cuáles son esas riquezas y cómo las obtengo para que de esa manera yo pueda vivir una vida que glorifique a Dios aquí en la tierra? Entonces hemos estado hablando de todas estas riquezas, las riquezas del Señor. Hoy Romanos capítulo 2 versículo 4 también nos amplía otro tipo de riqueza de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor así. El apóstol Pablo hace una pregunta y dice: ¿o menospreciáis las riquezas? Y comienza a nombrar de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces el apóstol sigue ampliando este concepto acerca de las riquezas de Cristo. Es importante ello. Dice que en estos días hubo un gran descubrimiento. Un arqueólogo mexicano descubrió, después de días y años de trabajo, el arqueólogo se metió a una cueva y estuvo cavando en esa cueva y encontró lo que se le denominó el tesoro en la tumba 7 en México. Y se dice que este ha sido uno de los descubrimientos arqueológicos más sobresalientes de este siglo. Y en ese descubrimiento, claro, lograron obtener tesoros que habían estado por muchísimos años enterrados ahí. Más de 400 elementos, entre ellos muchas vasijas de oro, joyas de todo tipo que ellos descubrieron, ¿no? Y que eso fue una noticia pues impresionante por haber descubierto esos tesoros. La vida lógicamente del arqueólogo cambió, ¿cierto? Por siempre cambió, porque él encontró esos tesoros. Y se dice entonces de que ellos al cavar se demoraron mucho tiempo para descubrirlo. Y esos tesoros le cambiaron la vida a ellos y le cambió la vida a la historia de México, porque tiene muchísimos elementos históricos que le ayudan a aclarar cómo fueron las culturas anteriores. Eso le sirve a uno por semejante a lo que el apóstol Pablo le habla aquí. Dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos el privilegio de llegar a Cristo, y escudriñando la palabra de Dios vamos a descubrir tesoros más importantes que los que da este mundo. Ahí usted va a encontrar diamantes de amor,
va a encontrar rubíes de perdón, va a encontrar esmeraldas de poder, va a encontrar grandes tesoros y lo más importante, encontrará el mayor tesoro, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora usted se imagina la emoción de esa persona que encontró ese tesoro. Y nosotros como creyentes tenemos a disposición, dice la palabra de Dios, riquezas inagotables. Cuando llegamos a Cristo tenemos ¿qué? Riquezas inagotables. Ahora, estas riquezas son muy diferentes a las que el mundo ofrece. El mundo ofrece riquezas temporales, terrenales, que se acaban y que lastimosamente llevan esa a la destrucción. Pero las riquezas de Dios son espirituales, son celestiales y nos llevan a tener una vida bendecida aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es tan importante que nosotros como creyentes conozcamos cuáles son esas riquezas y cómo yo puedo aprovecharlas. Así como este arqueólogo le cambió la vida cuando alcanzó estos tesoros, yo confío en Dios que cuando usted descubra estas riquezas de Dios, también le cambie su vida y beneficie su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 2:4 que nosotros no debemos de ignorar, primero que todo, que Dios es rico en benignidad. Dios tiene una riqueza y cada riqueza de Dios ha sido puesta a nuestra disposición para mejorar un área de nuestras vidas. Las riquezas de Dios mejoran nuestras vidas. Por ejemplo, ya estuvimos viendo que las riquezas de la sabiduría de Dios mejoran ¿qué? Nuestro conocimiento de Dios. Aquí lo tenemos. Cuando usted toma la riqueza de la sabiduría de Dios, usted mejora en la toma de decisiones. Sus decisiones van a ser sabias. Dígame en algo. Cuando usted toma las riquezas de la gracia de Dios, mejora su entendimiento de la obra de Cristo en la cruz. Cuando uno toma esa riqueza de la gracia, de cómo Él nos escogió sin merecerlo, de cómo Él planificó alcanzarlo sin merecerlo, y de cómo Él entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros, sin merecérnoslos, entendemos mejor su gran obra de amor por nosotros. Cuando nosotros tomamos las riquezas de su gloria, como hablamos el domingo, eso mejora nuestro hombre interior. ¿Se acuerdan? Las riquezas de la gloria sirven para fortalecer nuestro hombre interior. Y estuvimos hablando de ello. Hoy, estas riquezas que vamos a ver mejoran nuestro carácter. Mejoran nuestro carácter. Porque Dios es un Dios que trabaja en el carácter del creyente. Y Él tiene a su disposición riquezas. Y esas riquezas, cuando nosotros las dejamos entrar a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, nuestro carácter va a ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y vamos entonces a ver bendición en las relaciones. Vamos a ver bendición en todo lo que nosotros lideramos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, teniendo en cuenta eso, Dios es rico en benignidad. Mire que la palabra de Dios dice que no ignoremos las riquezas del Señor, porque las riquezas de Él son en benignidad. Y la palabra de Dios también nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, también somos llamados a desarrollar benignidad. Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, dice: el fruto del Espíritu en el creyente es amor, gozo, paz, paciencia y ¿qué más? Benignidad. Eso quiere decir que si Dios es rico en benignidad, es porque Él quiere que nuestro carácter también desarrollemos esta cualidad en el fruto del Espíritu. En el otro texto que aparece aquí también dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hablamos de que los atributos de Dios, por eso es que este es el gran desafío del Evangelio. El Evangelio no es una religión.
El evangelio es transformación para el hombre. Dios, dice la escritura, que Él es benigno. Tiene la riqueza de la benignidad. Pero ese es Dios, y ahora los hijos de Dios somos llamados también a tomar esa riqueza del carácter de Dios y traerlo a nuestro carácter y desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, en la palabra de Dios, en Efesios 5:1 dice la palabra de Dios, dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, hijos de Dios no quiere decir que nosotros, llamémoslo así, estemos aparte del carácter de Dios. No, si somos genuinamente hijos de Dios, entonces somos llamados a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Como dicen por ahí, todo hijo se parece a su padre. Si somos hijos de Dios, nos iremos pareciendo al carácter de nuestro Padre. Entonces, este es el llamado. ¿Qué es benignidad? ¿Cierto? La benignidad se define como bondad del corazón o una virtud interna que se expresa de manera externa por medio de nuestras acciones. Una persona, por ejemplo, que es benigna, es una persona que va a tener un trato considerado con los demás. Es una persona que va a tener inclinación siempre a hacer el bien a los demás. Dios todos los días está inclinado en hacernos bien a nosotros. La benignidad nos lleva a eso. Pero la benignidad también se aplica de una forma poderosa en la manera como nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios, dice: desechemos pues toda malicia. Lo contrario a ser benigno es la malicia. Desechemos pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire cómo se plantea en este texto. Primero Dios dice que el cambio que Dios va a llevar en nuestras vidas, primero que todo, es sacando de nuestro corazón todo lo que no sirve, desechando lo que no sirve. Por eso esta palabra desecho, son desechos. Hoy la mayoría de gente, finalizando diciembre, por lo general limpia la casa y saca todo aquello que se haya acumulado en la casa física, y quieren lavarla, quieren limpiarla, y hacen el rito de salga el mal y que entre el bien. Más que eso, Dios quiere que en nuestras vidas nosotros aprendamos a sacar los desechos del pecado, los desechos de la carne. ¿Cuáles son esos desechos? Ya los nombramos ahí, versículo 1, dice la escritura: desechemos la malicia. No nos sirve la malicia, es basura para el Hijo de Dios, es un desecho. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice la palabra de Dios. Desechemos eso. Y una vez que desocupemos eso de nuestras vidas, dice, ahora sí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Entonces Dios dice, saquen todo aquello que no les sirva y comiencen, dice, a desear todo lo que nutre un buen carácter en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nutre un buen carácter en nuestras vidas? La leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios que nos ayuda a crecer para salvación. Y el versículo 3 lo concluye, dice: si es que habéis gustado la benignidad de ¿quién? Del Señor. Toda persona que haya probado o gustado la benignidad del Señor comienza a llevar a cabo este cambio en su vida. Desecha la malicia, desecha los engaños, desecha la hipocresía. ¿Y sabe qué hace? Ahora sí comienzo, Señor, quiero nutrirme,
espiritualmente de la leche espiritual no adulterada, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué hace en nosotros? Nos hace crecer para salvación y nos convierte en hijos de Dios genuinos, donde demostramos quién es Dios. Nosotros somos llamados a demostrar quién es Dios en nuestra casa. Nosotros le podemos hablar a nuestros hijos de Dios y poderlos convencer de que Dios existe, pero a los primeros que ellos van a ver que verdaderamente Dios existe es en nuestras propias vidas como padres. Por eso es que hay muchos padres que de pronto fracasan en la vida espiritual, en guiar en la vida espiritual de sus hijos, es porque ellos no dejan ver a Dios en sus vidas. Por eso lo primero que Dios quiere es que nosotros mostremos el carácter de Dios, que mostremos el carácter de Dios en nuestra casa, porque mostrando dice, no, si Dios cambió a mis padres, si ellos muestran y ellos son buenos, son benignos, entonces es que Dios existe, tengo una evidencia. Pero es muy difícil que de pronto un niño crezca en un hogar y diga, y el papá le diga, mire, Dios es benigno, Dios es muy bueno, y el papá lo trate mal, sea un papá ausente, sea un papá que no toma y no tiene el valor correspondiente a su hijo, etcétera. No, es muy bonito lo que hablan de Dios, pero yo no lo veo. ¿Estamos aquí? ¿Sabe qué decía el salmista? El Salmo 18:37 dice la palabra, Salmo 18:35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Mire lo que decía él como testimonio: tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha ¿qué? No me dejen solo. ¿Qué hizo la benignidad de Dios? Me ha engrandecido. Mire que la benignidad de Dios, cuando nosotros hablamos del carácter de Dios, no es una virtud estática o pasiva de Dios. Cuando uno verdaderamente prueba la benignidad de Dios, algo le va a pasar a uno. Si yo soy testimonio de la benignidad de Dios, el salmista está testificando aquí, dice, tu benignidad me ha engrandecido. Qué lindo, ¿no? Uno llegar a este mes de diciembre, cuando faltan ya que como 10 días para que se acabe el año, y uno diga, hermanos, la benignidad de Dios me ha engrandecido. Cuando uno toma la riqueza de la benignidad de Dios y la aplica a su vida no quedará estancada, su vida no será disminuida, no, su vida será engrandecida, como lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa engrandecer? Significa incrementar, aumentar en cantidad, multiplicar. Cuando una persona está bajo esta riqueza de Dios, va a ser engrandecido. Va a empezar a haber un incremento espiritual en su vida. Cuando la benignidad está a favor de nuestras vidas, vamos a ver un aumento en muchas áreas de nuestras vidas. El amor se va a aumentar, la fe se va a aumentar, el deseo de adorar a Dios se va a aumentar, el deseo de servir a Dios se va a aumentar, el poder de Dios se va a aumentar, la fortaleza de Dios se va a aumentar en nuestras vidas. Cuando una persona deja de disfrutar de la benignidad de Dios, le pasa lo contrario. En vez de ser engrandecido, comienza a empequeñecerse. Su amor, la fe, el poder, la fortaleza de su vida. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos que si Dios es rico en benignidad, nosotros podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, necesito que tu benignidad me cubra para este fin de año, para el año 2017, porque yo sé que tu benignidad me va a engrandecer, me va a incrementar, me va a aumentar y me va a multiplicar tus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es importante. 2, dice la palabra de Dios también que Dios es rico en paciencia. ¿Dios es rico en qué? En paciencia. La palabra paciencia, ustedes ya la hemos trabajado. Cuando nosotros hablamos de paciencia, ¿no? Y tiene que ver con tiempo, tiene que ver con esperar el tiempo de Dios, tiene que ver con tener la capacidad de soportar
algunos momentos. La paciencia se relaciona con constancia, con resistencia, con perseverancia. Dios es rico en paciencia. Y nos habla también que es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado a pesar de las dificultades. Una persona que tiene paciencia resiste con firmeza, dice: yo tengo un deseo. ¿Cuántos tienen deseos de Dios aquí? Yo tengo un anhelo en mi corazón, y ese anhelo en mi corazón yo voy a resistir con firmeza a pesar del sufrimiento, a pesar de los estorbos. Lo voy a lograr en el nombre del Señor. Una persona que tiene paciencia logra lo que los impacientes no pueden lograr. ¿Sí? La paciencia tiene estrecha relación con la fortaleza, con la tolerancia, el aguante, el saber soportar y resistir las adversidades. Por eso es que necesitamos enriquecernos de la paciencia de Dios. Necesitamos enriquecer nuestro espíritu, nuestro carácter con la paciencia de Dios. Porque cuando tenemos paciencia, como dice uno popularmente, tiene aguante, ¿no? Puede soportar los momentos que se le vengan. Miremos algunos ejemplos de lo importante que es la paciencia. Hebreos 6:15 nos dice la palabra de Dios: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los pacientes alcanzan las promesas de Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham. Abraham, dice la palabra de Dios, Dios le dio una promesa cuando él tenía 75 años. ¿Cuántos años? 75. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Esa era la promesa, y que a través de ese hijo Dios iba a sacar una nación. A los 100 años le cumplió Dios la promesa. ¿Cuánto se demoró? 25 años. ¿Cuántos años? 25. Dice la escritura que él esperó con paciencia y alcanzó, ¿qué? Alcanzó la promesa. Hoy, hermanos amados, estamos viviendo un tiempo muy, sinceramente, muy triste, podríamos decir, aún en medio de los creyentes. Porque Dios ha hecho promesas y Dios va a cumplir sus promesas. Pero la calidad de creyentes que tenemos hoy en día es demasiado impaciente. Entonces, a pesar de que Dios hace promesas, las personas no tienen la capacidad de ser pacientes para verlas. No tienen la capacidad de esperar en Dios, de soportar el tiempo, de soportar los días, soportar los meses y aún los años. Dios le habló un día una promesa a mi abuela y me dijo que de su descendencia Dios iba a levantar a un siervo de Dios. A mi abuela le habló Dios eso. Y claro, cuando estuve en embarazo, ella dijo: este tiene que ser. ¿Sabe cuánto oró por mí? 23 años oró ella. 23 años para que yo llegara a los pies de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por ese ejemplo de mi abuela. ¿Sabe por qué? Porque me ha ayudado como un ejemplo de decir: Dios es un Dios que cumple promesas. Pero Dios le cumple estas promesas a los que esperan con paciencia. Entonces muchas personas: ay, Dios me prometió esto. Dios me prometió que mi familia sería salva. Dios me prometió este tipo de bendición y yo no lo veo. Y muchos han esperado solo un año, han esperado 2 años, han esperado 3 años. Y entonces las personas se cansan de esperar y hay veces se sueltan de la mano de Dios. Y hay veces se sueltan de los caminos de Dios y se apartan. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no enriquecieron su espíritu de la paciencia que viene de Dios. La paciencia que viene de Dios le ayuda a uno a esperar para alcanzar la promesa. Yo no sé cuántas promesas Dios te haya dado.
Y puede ser que este año no se hayan cumplido, pero tú tienes que ser paciente y tienes que pasar al siguiente año diciendo: Señor, tú me hiciste una promesa. Señor, dame la riqueza de tu paciencia. Yo quiero ver en el año 2017 que se cumpla esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno logra tener este carácter, nuestras vidas, hermano, van a ser transformadas y vamos a ver la cantidad de testimonios que otros no ven. Por eso yo, después de 20 años de haber predicado el evangelio, Dios me ha hecho promesas. Unas se han cumplido y otras todavía no. Y aquí estoy todavía diciendo: Señor, dame la paciencia que necesito, porque como sea y con ayuda tuya voy a alcanzar las promesas que tú me has hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál era una de las promesas que yo le había hecho? Mire lo que dice el versículo 14. Antes de esta es una promesa que Dios me ha hecho y que yo escuché la voz de Dios. No, Dios me la habló a través de un hombre de Dios. Dios me la habló a través de su palabra y Dios me la habló a través de su espíritu. 3 veces me la ha hablado. ¿Sabe qué me dijo? El Señor me dijo: de cierto te bendeciré con abundancia. Dígame en algo. Yo lo animo para que usted tome esta palabra. De cierto te dice el Señor, te bendeciré con abundancia. Y sabe que Dios me había dicho: y te multiplicaré, ¿cómo? Grandemente. Yo todavía no he visto esa palabra en toda su dimensión. He vivido las orillas de esa palabra. Puedo decir que he vivido como las primicias, pero lo que Dios me ha mostrado para mi vida espiritual y para la vida del ministerio, todavía no lo he logrado. Dios me mostró de que Él me iba a bendecir con abundancia, que íbamos a hacer la obra de Dios con abundancia, no con escasez. Hemos hecho la obra de Dios con las uñas, pero llegará el momento en que hagamos la obra de Dios con abundancia. Y yo te bendigo en esta noche a ti. Tal vez te haya tocado que trabajar con las uñas, pero llegará un día donde tendrás que hacer las tareas que Dios te encomendó en abundancia. ¿Y cómo se logra eso, pastor? Yo espero con paciencia, porque Dios es fiel. Dios me habló y me dijo que me multiplicaría grandemente. Todavía hay veces cuando nos reunimos todas, yo digo: gloria a Dios por lo que vamos. Más de 1000 miembros con todas las iglesias, y que muchos otros se han ido y todo lo demás, y hemos evangelizado, pero eso no es suficiente. Eso no fue lo que Dios me mostró. Dios me dijo que iba a derramar de su espíritu sobre Popayán y el Cauca, y que familias, multitudes de familias van a conocer de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no lo he visto. Yo no lo he visto. Dios me dio una palabra y me dijo, hay un texto en Hechos que dice que la ciudad se agolpó a escuchar la palabra de Dios en un lugar. Y yo estaba orando y este lugar Dios me lo mostró llenísimo de gente. Todavía no ha pasado, pero yo lo espero con paciencia. ¿Cuántos lo esperan conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Porque Dios es fiel y sus promesas se cumplirán. Pero ¿cómo hago yo? Cada año tengo que alimentarme de esa riqueza, paciencia de Dios. No mi propia paciencia, porque la paciencia nuestra se desgasta con facilidad, es muy débil. La paciencia de Cristo es la original, tiene buena calidad y nos ayuda a esperar el cumplimiento de su palabra. ¿Sabe qué más dice? También, volvamos al texto. No solamente nos ayuda a alcanzar las promesas, sino que nos ayuda a avanzar en la carrera. Hebreos 12, versículo 1 al 3, les estaba hablando a los pastores esta palabra. Dice la escritura, Hebreos 12, versículo del 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? No me dejen solo. ¿Corramos con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios nos dibuja un cuadro
y le dice a todos los creyentes, nos dice que nosotros, Dios nos ha puesto en una carrera, en un maratón. Y este maratón, oído a esto, no es una carrera de 100 metros. Una maratón es una carrera larga con el Señor. Y en esa carrera larga no es para velocistas como Bolt, no. Esta carrera larga es para gente que le toca que ir poco a poco, recorriendo el camino del Señor. Y nos da la clave, dice, para que ustedes puedan correr bien y avanzar y seguir adelantando en su vida, tienen que hacer dos cosas. Uno, despójese de todo peso, del peso y del pecado que nos asedia. A todos nosotros nos asedia el pecado y nos pesa. Por eso es bueno que en este tiempo de cerrar el año nosotros nos despojemos del peso, despojémonos de toda carga, despojémonos de todo lo que nos esté impidiendo nosotros avanzar en la presencia de Dios. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, los que tengan pesos innecesarios. Hay otros pesos que son necesarios, hay cargas que son necesarias, pero hay otras cargas que son innecesarias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra que nos despojemos y luego corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos a punto de arrancar un nuevo año. Necesitamos la riqueza de la paciencia de Dios para correrlo y avanzar poco a poco. Por ahí dice alguien, el caracol con su paciencia llegó al arca. ¿Usted se imagina? Dice la escritura que a Noé le tocó que convocar a todos los animales. ¿Cuáles fueron los últimos en llegar? El caracol y, como yo le digo, la tortuga. Pero con paciencia llegaron al arca y se salvaron. Nosotros debemos hacer lo mismo. Con la paciencia del Señor vamos a llegar a la salvación, a la vida eterna, a las bendiciones de Dios, y ahí vamos a disfrutar de sus promesas cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. La riqueza del Señor, ¿cierto? También nos ayuda, la paciencia nos ayuda a ver los propósitos de Dios en las pruebas. Cuando nosotros somos pacientes, mire el ejemplo que da Santiago capítulo 5. Dice la palabra de Dios, Santiago 5, 7, dice, por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia. ¿Hasta cuándo? Mire, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hasta ese día tenemos que tener paciencia, esperar la venida del Señor. Y luego dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y ¿qué más? Y la tardía. Un ejemplo de paciencia es el labrador. El labrador va, hace los surcos, coloca la semilla y dice que le toca que esperar a que llueva, porque cuando llueve él sabe que esa semilla va a recibir los elementos necesarios para crecer y él ver la cosecha. Asimismo dice la palabra que nosotros los creyentes entonces debemos, dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto. Tú tienes que esperar el precioso fruto de tu matrimonio. Tienes que esperar el precioso fruto de tus hijos. Tienes que esperar el precioso fruto de tu llamado y tu ministerio. Y para eso se necesita paciencia. Paciencia, ¿no? Nosotros somos llamados a seguir este ejemplo como el labrador. ¿Qué otro ejemplo nos dice el versículo siguiente? Dice también la palabra de Dios, tened también vosotros paciencia, una vez más, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor
se acerca. ¿Sabe cuándo fue escrito esto? Hace 1940 años, más o menos. Y esa gente creía que Cristo ya venía. Ahora nosotros hemos esperado 1900. Y nos dice el Espíritu de Dios: tengan paciencia, porque la venida del Señor está ¿qué? Se acerca. Y luego habla de otro ejemplo, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el Señor juez está delante de la puerta. Entonces nos habla de una aplicación de la paciencia. ¿Por qué? Porque esta gente estaba viendo justamente de que muchas personas estaban colocando o estaban haciendo cosas malas y Dios parecía que no veía. Entonces uno cuando ve que las personas están haciendo cosas malas y Dios no las trata, dice: ¿será que Dios no se está dando cuenta? No, es que Dios es paciente. Y dice la Escritura que nosotros no tenemos por qué ponernos en la silla del juez, porque hay uno que juzga justamente, sino que Él tiene paciencia. Hay veces quiere que sea en el tiempo nuestro. No, no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Y Dios es paciente. Y Dios tuvo paciencia contigo. Dios tuvo paciencia contigo y también conmigo. Y Dios tiene paciencia con los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el versículo 10? Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora habla de que nosotros tenemos que mirar el ejemplo de aquellos que en medio de la aflicción tuvieron paciencia, y habla de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Uno de ellos, versículo 11: he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia ¿de quién? De Job. ¿Sabe por qué está escrito todo ese libro de Job? Porque el mayor testimonio de Job fue que él fue paciente en medio del sufrimiento. Él no abandonó a Dios. Él siguió adorando a Dios en medio de su aflicción. Y él esperó que Dios cambiara la situación. Él no habló mal de Dios. Él no se desanimó en seguir a Dios a pesar de su aflicción, de su sufrimiento, sino que él tuvo paciencia. La paciencia en medio de las pruebas. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. ¿Y qué más? Dice la palabra que en el capítulo 1 le vinieron todas las cosas malas a Job, capítulo 2, y él le tuvo que esperar capítulo 3 y nada pasó, capítulo 4 nada pasó, capítulo 5 nada pasó, capítulo 30 nada pasó, capítulo 40 nada pasó, capítulo 41 de su vida Dios metió la mano. Dios le devolvió la salud, Dios le devolvió una familia linda, y Dios le devolvió al doble todo lo que tenía. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero ¿sabe quién ve eso? Una persona que es paciente. Una persona que no lo es, en el capítulo 30 se retira. En el capítulo 35 no aguanta más. Y muchos se retiran en el capítulo 40, cuando están próximos a ver la misericordia y la bondad de Dios, se retiran y se hacen a un lado, y Dios estaba a punto de bendecirlos. Yo te bendigo en esta noche. Yo decreto que sobre ti no está ese espíritu de impaciencia, que Dios te enriquece con su paciencia, y tú vas a ver, como dice la palabra de Dios, el fin del Señor, el fin de cada prueba, el propósito de cada dolor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo, y de esa prueba saldremos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Démosle aplausos al Señor en esta hora, amén. Gloria a Dios. Y finalmente, Dios es rico en longanimidad. Esa palabra longanimidad, sí, es para que usted la examine. Dios es rico en ¿qué? Estas tres cosas las necesitamos nosotros. Mire. Dios es rico en benignidad. Usted y yo lo necesitamos. Dios es rico en paciencia. Usted y yo lo necesitamos. Y Dios es rico en longanimidad. Es más, una persona, por ejemplo, usted le habla de que
Dios es rico en longanimidad y que eso lo tiene Dios para su hijo. Y dice, ¿eso qué es? La longanimidad se traduce o se define justamente como una persona que es lenta para la ira. La longanimidad tiene que ver con una persona que es lenta para la ira. Dice, es una cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. En otras palabras, es una persona que se controla cuando alguien le está provocando a enojarse. Eso es una riqueza y solo Dios le puede dar eso a uno. Que alguien le esté provocando a usted a tener una reacción y que por esa riqueza que está en su espíritu usted se autofrene, se autocontrole sin tomar represalias apresuradas ni castigar con celeridad. Mire que uno hay veces cuando habla de los padres con sus hijos, y los hijos, hermanos, son expertos en provocarlo a uno a que uno también los castigue aceleradamente. Hay veces uno les ha dicho, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, y lo siguen haciendo. Entonces eso lo impulsa a uno como a reaccionar aceleradamente, y uno los castiga como no es debido, y después uno es el que está arrepentido. Yo ¿para qué le di ese golpazo? ¿Para qué le dije lo que le dije? ¿Sabe por qué? Porque le falta longanimidad. ¿Qué más? Nosotros necesitamos esta virtud, porque a través de esta virtud nosotros tenemos protección espiritual. Por eso es importante esto del carácter. Mire, el carácter es importante. La mayor riqueza que usted recibe de parte de Dios penetra nuestro carácter. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El diablo se aprovecha del enojo para causar mucho daño. El diablo hace que el enojo se degenere en odio, en resentimiento y en guardar rencor. Mire eso. Por eso es que la longanimidad es tan importante, porque todos ustedes y yo, en algún momento la gente nos va a provocar a enojo, nos va a sacar la piedra. Y si nosotros no aprendemos a manejar el enojo se degenera en odio, y el odio es un cáncer en el corazón. El odio lleva al resentimiento y a las raíces de amargura, y esas raíces de amargura lo llevan al rencor. Entonces la persona se vuelve amargada. Yo les comentaba que yendo de aquí de Popayán a Cali, dice, hay un letrero que dice que se vende desamargado, ¿no? ¿Cuántos han comido desamargado? Ahora se come desamargado, ¿no? Ahora en diciembre. Cuando se esté comiendo el desamargado, piense en su corazón. Necesitamos longanimidad, ¿sabe? Eso es como si Dios le dijera, ¿sabe qué? Yo tengo el remedio para la amargura, para el odio y para el rencor. La riqueza de la longanimidad. Tener la capacidad uno para saber controlar la ira y saber controlar el enojo. ¿Nos podemos enojar? Sí. Todos nos enojamos. Cristo se enojó. La Biblia enseña que el Señor se enojó en varias ocasiones, pero Él no permitió que el enojo se convirtiera en odio. No permitió que el enojo se convirtiera en amargura ni en rencor. ¿Se da cuenta que es una gran diferencia? Entonces nosotros, cuando venimos ante el Señor, la riqueza de la benignidad hace que nuestro corazón se sane, se libere y estemos protegidos de ese cáncer espiritual, para que nuestro corazón no se enferme, nuestra alma no se enferme. Necesitamos la riqueza de la longanimidad, esa capacidad de decir, Señor, ayúdame a controlar mi ira, mi enojo, y cuando alguien me haya hecho enojar, Señor, en el nombre de Jesús yo lo perdono. En el nombre de Jesús
yo lo libero. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a odiar a esa persona. Renuncio a tener rencor. Renuncio a la amargura. En el nombre de Jesús. Y cuando usted hace eso, ¿sabe qué está haciendo? Se está protegiendo espiritualmente. Llama la atención que el diablo, hay veces la gente piensa que el diablo obra más a través de un brujo, a través de un hechicero, a través de un satanista. Pues está equivocado. El diablo, cuando usted lee la palabra de Dios, obra más a través de la familia cuando no se ha perdonado. Él ahí se mete, porque él sabe que puede ganar ventaja. Y él puede coger un enojo y convertirlo en odio, convertirlo en resentimiento, convertirlo en amargura. El diablo tiene ese poder. ¿Cómo nosotros le quitamos ese poder? Con la riqueza de la longanimidad. Diablo, aquí no te vas a meter. En el nombre de Jesús renuncio a que el enojo que tuve con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la iglesia, se convierta en esto y lo otro. Usted se protege y termina este año bendecido y empieza el otro año en paz, en armonía, en unidad, en amor y bendecido para bendecir. ¿Cuántos dicen? Démosle un aplauso al Señor y vamos a orar. Porque el apóstol dice entonces, Romanos 2:4, que estas riquezas nos guían ¿a dónde? Al arrepentimiento. Nos guían a un cambio de mentalidad. Cuando usted toma estas riquezas nos transforman, nos guían al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que está aquí con nosotros. Lo único que podemos hacer frente a tu palabra es pedirte que por favor, Señor, nos des acceso a esas riquezas espirituales que están disponibles para nuestras vidas. Señor, oramos para que tú nos des tu favor y tu gracia, de que la riqueza de tu benignidad, la riqueza de tu paciencia, la riqueza de tu longanimidad sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestro carácter, sea parte de nuestra conducta. Oramos, Señor, porque todo esto que estamos escuchando tal vez para nosotros es nuevo. Nosotros solamente hemos visto cómo funciona nuestra carne y nuestra humanidad. Siempre es vendida a la malicia, es vendida a las envidias, es vendida al egoísmo. Nuestra carne, nuestra humanidad es impaciente, se desespera, tiene ansiedad, se afana. Nuestra carne y nuestra humanidad, Señor, es vendida al enojo, a la ira, a la explosión de nuestro temperamento. Pero nos damos cuenta que tú has, Señor, tú has reservado provisión espiritual para nosotros, riqueza espiritual para nosotros. Señor, en este día oramos aquí delante de ti para descargar, para desechar, como dice tu palabra, todo lo que hemos acumulado en el año 2016. Desechamos, Señor, lo maligno, desechamos las envidias, desechamos los engaños, desechamos de nuestro corazón las hipocresías, desechamos, Señor, todo lo que distorsiona la presencia de Cristo en nosotros. Señor, en este día desechamos ello. Desechamos en el nombre de Jesús la impaciencia, el afán, la ansiedad. Señor, la desechamos. Desechamos, Señor, el enojo descontrolado, la ira descontrolada. Señor, desechamos en esta hora el enojo que se ha degenerado dentro de nuestro corazón. Desechamos el odio, el rencor, la amargura de nuestro corazón. Hoy lo sacamos de nuestra vida.
Diga, y en el nombre de Jesús le abrimos espacio a las riquezas, a las inescrutables riquezas de Cristo en nuestro espíritu, Padre, para que por tu espíritu tú hagas fluir estas riquezas. La riqueza de tu benignidad, la riqueza, Señor, amado Dios, de tu paciencia. Yo quiero ser uno, dígale, de aquellos que esperan con paciencia el cumplimiento de tus promesas. Señor, por eso que sea la riqueza de tu paciencia fluyendo en todo nuestro ser. La riqueza de tu longanimidad, esa capacidad, Señor, de ir madurando y de poder controlar la ira, poder controlar el enojo, poderle colocar freno a aquellas provocaciones, Señor, que vivo en mi vida cotidiana, en el nombre de Jesús, y de esta manera tener largura de ánimo para poder soportar las provocaciones y también, Señor, los malentendidos. En el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra, Padre, nos alimentamos y nos nutrimos de las riquezas de Cristo, para que de esta manera nosotros podamos terminar este año en bendición, poderlo cerrar en bendición y poderlo empezar creyendo de que tu benignidad nos ha engrandecido. Levante su mano al cielo y diga: Padre, tu benignidad nos guía al arrepentimiento, tu benignidad nos engrandece. Lo creemos para este fin de año y lo creemos para el año 2017. Desde aquí bendecimos este año, este fin de año, y bendecimos el nuevo año desde ya, creyendo que tu benignidad nos acompañará, tu paciencia nos acompañará, tu longanimidad nos acompañará, y que con ellas nosotros seremos engrandecidos. Veremos un aumento, veremos un incremento y veremos una multiplicación en todo aquello que tú nos has concedido. Lo creemos en el nombre de Jesús y te damos gracias por ello. ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Amén. Amén y amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre sus vidas. Sigamos adelante.